tu empresa ha llegado a un momento, tú escuchaste una noticia de otra empresa que tuvo un ransomware, o tú escuchaste, yo necesito hacer algo para protegerme. Money. Money. Esto es bien importante para que todo el mundo entienda que el propósito primordial de un ciberataque es money. Bienvenidos todos a otra semana más en Personal Upgrade Academy. Un espacio creado para conocer semana a semana a personas de todos los caminos de la vida y aprender de sus aciertos, sus fracasos, sus errores, sus historias, porque creemos fielmente que las historias son una de las mejores formas de aprender y que si les damos el espacio, toda persona tiene algo por contar y enseñarnos. El día de hoy esta conversación es una conversación con un tema que para muchos puede sonar lejano, ajeno, complejo, y si bien es cierto, tiene ciertas áreas de complejidad y es algo nuevo, bueno, ya algo que tenemos y estamos trabajando como sociedad hace muchos años, pero cada vez hay más empresas que se están vinculando con este área. Y hoy vamos a hablar dentro de todo, y como centro de la conversación, tocaremos el tema de ciberseguridad. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está este tema en Latinoamérica? Y demás. El día de hoy me acompaña David Smith, bienvenido por acá, gerente de negocios de Tecnasa. Adelante. Gracias. Bienvenido, David. Saludos, ¿cómo están? Todo bien, excelente. Ahí te pones tu headset. Listo. Bien, ¿me escuchas bien ahí? Te escucho perfectamente. Excelente. Bueno, David, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por acompañarnos a nosotros en la comunidad de PUA. Muy feliz de tenerte por acá. Y como comentábamos un poquito antes y fuera de cámara, siempre me gusta a las personas que están escuchando, algunos te conocerán, otros no, así que me gusta ir construyendo un poco las bases de con quién estoy hablando. Perfecto. Porque como mencioné antes, ciberseguridad es un tema que para algunos puede sonar tan lejano y tan complejo y tan fuera de su rango de conocimiento que me gusta poco desmenuzar las cosas para entender. Entonces, David, hoy día que trabajas con ciberseguridad, obviamente hay temas de tecnología, mucho tema de negocio y más como gerente de negocio para toda la región de Latinoamérica, pero quiero conocer a ese David de chiquito. Los negocios, la tecnología, ¿era algo que siempre estuvo en tus intereses? ¿Había alguien en la familia que estuvo vinculado con los negocios? Cuéntame un poquito de David de pequeño. Bueno, primero ante todo, muchas gracias por tenerme aquí, obviamente, y participar con todas las personas que nos están viendo, escuchando y lo demás. Entonces, esto para mí es un privilegio estar aquí. Entonces, un poquitito de trayectoria de mi persona. Soy un Zonian, vieja escuela, pero siempre nacido en Panamá. Fui a Balboa High School, estudié en los Estados Unidos y vine a Panamá y seguí en Panamá, por decir, y hice algunas cosas emprendedoras. Mucha gente me conocen por que anteriormente yo era el gerente general del grupo donde estaba el señor Frogs y el Carlos en Charlie, así discotequero y rumbero por esos momentos. Okay. Y una de yo tengo una maestría en administración de empresas y en un momento yo decidimos por circunstancias del país perseguir otras áreas adentro de mi vida. Y la verdad es que Dell me escogió a mí. Y yo escogí a Dell, no fue por tecnología, no fue por nada, simple y sencillamente porque Dell había recién aperturado en Panamá, había una oportunidad y yo pasé y empecé adentro de Dell, donde estuve con ellos por 10 años adentro de tecnología. Ahora, quiero hacer un par de preguntas. De una vez me van surgiendo apenas voy escuchando la historia. Dale. Interesante que mencionas que estuviste... Porque, a ver, seguridad hoy día, pero antes, en algún momento de tu vida, estuviste vinculado con esa parte de nightlife, discoteca, que siempre obviamente tienen ese core de negocio, y luego te pasas a negocio, obviamente, que Dell, una empresa hiper reconocida, y pasas 10 años, pero ya comienzas a entrar en contacto con un poco más de tecnología, porque Dell obviamente tiene un compuesto fuerte de tecnología. Total. Para que la gente tenga una idea de este tipo de transiciones que estás teniendo en tu vida y estas experiencias que vas recopilando, ¿qué edad tienes cuando estás vinculado en tema de Señor Frogs? Que tal vez algunos aquí, si nos acordamos, ya más o menos sabemos por dónde está la cédula. Hay otros que tal vez sean más jóvenes que no tengan idea. Señor Frogs, para que se ubiquen, estaba por ahí por el área de Cayuruguay. Cerquita donde está la salida de Athens hoy día, ¿no? Así mismito. Entonces, ¿qué edades más o menos tú tenías cuando comienzas a tener estas primeras experiencias de negocio, de involucrarte con temas
como estos. 23, 24 años de edad hasta casi los 30 años de edad, un poquito menos de los 30 años de edad. Okay, así que yo caí en ese negocio por un negocio o por una oportunidad de emprendimiento. Hicimos un gran negocio, yo aprendí muchísimo adentro de ese espacio. Pero fueron momentos interesantes, ¿no? Cuando tú estás, sabes, conociendo quién eres, participas en ciertas áreas, en ciertas cosas. Esa vida es una vida muy interesante, es una vida algo difícil. Entiendo que es demanding, que es muy demanding. Es demanding, muchas horas de trabajo y tienes, como decir, todos los diablitos encima de tu hombro derecho y el hombro izquierdo y por todo. Entre trabajo y salida, ¿no? Entre el trabajo y salida y lo demás. Entonces, eso fue un momento de mucho aprendizaje en mi vida. Y golpes fuertes, experiencias muy positivas, experiencias difíciles, ¿no? Entonces, pero eso me hace parte de la persona que soy hoy. 100%. ¿Okay? Se hace 100%. parte de la que soy hoy. Y sabes que me gusta siempre ir construyendo estos bloques y que la gente entienda un poco el background de la persona. Porque muchas veces me he sentado aquí con personas que están en un área y cuando comienzan a contar un poco su historia, te das cuenta que han probado aquí y aprendido, utilizado sus aprendizajes y pasado acá, y utilizado sus aprendizajes del nuevo lugar y pasado acá. Porque a veces las personas que nos escuchan aquí pueden estar en momentos en su vida donde están transicionando, donde intentaron algo y no les dio cierto. Entonces, escuchar y ver a personas que han pasado por caminos similares, que han probado y que han agarrado aprendizajes de un lado al otro y lo han podido aplicar más adelante, es siempre importante para la comunidad. Te quería preguntar, antes de seguir más adelante, en esa experiencia que tuviste, esta primera experiencia emprendiendo, ¿te tocó ponerte muchos sombreros en el sentido de que te tocó hacer un poco de esto, un poco de lo otro, o siempre estabas como muy centrado en un área? Multifacético en todas diferentes áreas, porque eso se hizo desde que la adquisición de la franquicia hasta el desarrollo del business plan de la franquicia, hasta la adquisición del terreno, hasta la construcción sobre el terreno, hasta todas las partes que tengan que ver con los socios adentro. O sea, se aprendió muchísimo durante ese momento. Y la gente me pregunta, bueno, altas y bajas que tuvimos, ¿cuáles fueron las perspectivas? ¿Cuáles fueron las cosas que me empujaron a seguir adelante? Bueno, la primera cosa es que no necesariamente es culpa de una persona o de otra persona, son las circunstancias que pasan y uno tiene que lidiar con ese tipo de cosas. Y cuando algo te golpea o algo no sale a como tú lo veías viniendo, no es un conglomerado de situaciones que se presentan y es como tú te levantas, como tú haces y dices, oye, aquí tengo que echar para adelante, aquí tengo que utilizar. Yo había conseguí una maestría. Cuando ese negocio toma su ruta, yo me regresé en un poquitito de lo que era mi fundamento, mi basis, mi MBA. Okay. Entonces, y en ese momento fue cuando entré en un momento en una empresa americana en ese momento, que era Dell. Que mencionaste estaba llegando a Panamá. Llegando a Panamá. Que hoy día es una empresa grande, tiene un campus enorme en Panamá Pacífico. De hecho, mi novia trabajó ahí por casi año y medio, súper buena empresa. Entonces, comienzas ya por primera vez a estar rodeado un poco más de tecnología, que más adelante, sin saberlo, años más tarde, estás nuevamente vinculado en el área de tecnología. Así mismito. Cuéntame un poquito para que la gente también entienda esa primera experiencia que tienes cuando ya saltas a una multinacional y estás en una empresa americana que se está comenzando a operar aquí en Panamá, esa experiencia de estar dentro de un corporate world ya. Primero yo creo que fue una de las cosas que tú sientes abrumador, porque en ese momento la data empezaba a crecer. Entonces en Dell a ti te dicen dónde estás parado, dónde tienes que ir a la mano izquierda, por cuántos puntos. O sea, te saben exactamente todo alrededor porque son tecnología y todo está en KPIs, Key Performance Indicators, y tienes que hacer. Entonces esto para mí fue muy abrumador que todo el mundo me empezara a tirar un pocotón de data
hasta que el momento cuando dices, espérate, la data está aquí para ayudarme, la data está aquí para yo interpretarla, la data está aquí para yo hacer un plan y utilizar la data como un fundamento sobre el futuro. Y tú tienes que tener puntos de inflexión adentro de esa carrera donde tú puedes mirar y decir, oye, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó detrás de mí? Si estoy siendo exitoso, ¿cómo puedo ser más exitoso? Y si algo no me está resultando, ¿cómo cambio eso? Y adentro de mis 10 años, adentro de Dell me enseñó muchísimo, muchísimo. Me redondeó, me hizo un profesional verdaderamente. Yo acredito a Dell absolutamente por hacer eso de mi persona. Sí, de hecho, aparte de mi novia, tengo muy buenos amigos que estuvieron conmigo en la escuela, estudiaron en Estados Unidos y regresaron, que han estado en Dell. Ujú. Algunos siguen en Dell, otros han saltado de Dell. Y sé que tienen, o les ha servido como una muy buena escuela. O sea, les también han cruzado no solamente de forma vertical, sino horizontal, tocas diferentes áreas. Y creo que al final las herramientas y esas habilidades que vas reuniendo cuando aprendes de diferentes áreas son parte de las herramientas que cargas contigo hacia adelante, ¿no? Y es lo que te hace recursivo y es lo que te hace un gran asset, digamos, dentro de un emprendimiento que hagas, una compañía en la que más tarde seas parte de y impulses la misión de esa compañía. De hecho, yo acabo de regresar, estuve 3 meses por Brasil, estuve trabajando allá con mi compañía 3 meses en Brasil y me hice muy buen amigo de un chico que está, Gabriel, que trabaja en Pfizer. Ujú. Y él me contaba que dentro de estas organizaciones a veces no es que te obligan, pero te motivan mucho a que te muevas horizontalmente para que, digamos, mi expertise es finanzas, pero que aprenda de recursos humanos. Porque esas perspectivas complementarias tienen un valor importante. Entonces te quería preguntar si en esos 10 años en Dell tuviste algo de eso o siempre fue como muy vertical o complementaste con diferentes áreas. Qué buena pregunta, porque eso fueron unas cosas importantes que yo aprendí adentro de Dell. Adentro de mis primeros 3, 4 años, yo me moví de mi posición 4 veces sin Oh, una wow. escalada de salario ni nada. O sea, Sino me moví de un lugar a horizontalmente. otro lugar, me fui dizque, de ver periféricos y refacciones a ver clientes consumo de casa, clientes consumo de empresa, retail. Ujú, Hice todos esos movimientos y obviamente posterior pude escalar adentro de él, ujú. pero era un plan que los gerentes y todas las personas decían, tú tienes que ir un poquitito por acá, tienes que conocer esto y tienes que conocer esto. Y me acuerdo muy bien que yo tuve el privilegio de sentarme con Michael Dell en una ocasión que Wow, vino aquí a Panamá. Entonces tuve un one-on-one con el afamado Michael Dell que fueron 15 minutos adentro. Entonces, qué o increíble, 15, 20 minutos. Entonces yo tenía qué mis increíble. respuestas, mis cosas y todo listo que yo podía hablar de mí. Y la primera cosa que él me pregunta fue, oye, ¿cuánta gente tú has promovido adentro de tu organización? Y Ah, me agarró muy desprevenido, porque yo no estaba esperando que que él me comenzara por hiciera, ahí. que comenzara por esa área. Entonces me dice, mira, si tú eres una persona de alto potencial, yo necesito que tú influencies, que causes una influencia sobre otros para que todos podamos elevar. Y Ujú, para mí eso es importante, él me decía a mí, era importante crecer las personas que están alrededor mm, de ti para que la empresa sea mejor a su alrededor. claro. Entonces eso fue una cosa que nunca se me va a olvidar, que queda dentro de mi Oh, cabeza. increíble. Sí, Uno, qué experiencia haberse sentado con alguien como Michael Dell, o sea, sí, 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 sí una fue. persona que ha creado este tipo de empresa. Y dos, me encanta eso y me imagino han pasado los años y como lo acabas de dictar o de contar, lo tienes muy presente, esa intención de levantar a la gente que te rodea. Porque al final una empresa, una organización, si bien es cierto, sí, tú puedes tener un buen software, tú puedes tener un buen producto, las personas son el core y la columna de toda empresa. Gente hace absolutamente todo. Y es otra cosa que aprendí dentro de Dell. En Dell te hacen una encuesta, el afamado Employee Net Promoter Score, o el Ujú. interno que se llamaba en ese momento, yo no sé si todavía se llama así, se llama Tell Dell. Y ENPS, como el el IN. INPS era Ajá. la salubridad de los Como el empleados adentro, el ambiente. ambiente. Y me acuerdo
que tenían una especie de cuadrantes. Entonces, si tú querías ir o querías crecer adentro de la empresa, tú tenías que quedar en cuadrante más arriba a la derecha, que es el Champions Quadrant. Okay. Y para tú hacer eso, tú tenías que hacer en anonimato, tenías que tus propios empleados y las personas de tu organización tenían que decirte que tú cumplías con tus expectativas, que tenías tus one-on-ones, que le guiabas, que hacías. Pero si tú no llegabas a ese cuadrante, la verdad que tus oportunidades se bajaban. Okay. Entonces era una empresa que creía o cree tan fielmente en eso que te dice, oye, estas son a veces las expectativas eran muy, muy fuertes, entonces tú tenías que llegar a esas expectativas o ajustarlas. Entonces ahí una de las cosas que yo aprendí en todos los años, como tú dijiste, son la gente que hace absolutamente todo. Y yo era brusco, por decir algo, yo era brusco. Me mencionaste, Nantito, yo soy arte marcialista, a mí la parte del jiu-jitsu, ese es mi arte marcial. Entonces, adentro del jiu-jitsu tú peleas todos los días, tú peleas contra esta persona y a cada rato tú pierdes. O sea, si tú no pierdes, no estás jugando el juego. O sea, no estás y de no verdad. Estás midiendo con gente no, y no te estás midiendo contra gente que va. Pero eso te da esa humildad de seguir aprendiendo, de aprender que una pérdida es un momentito, en un momento aprende y sigue adelante. Y nuevamente, regresando al tema de Telltale, al principio me dijeron, oye, eres muy brusco, eres muy de esto, tienes que bajarle el volumen, tienes que bajarle la intensidad. Claro, y también interesante ahí vas conociendo poco a poco cómo le llegas a cada persona, porque hay personas que tal vez esa forma de liderar muy directa y muy sucinta le funciona, pero hay otros que tal vez le tienes que llegar por otro área. Entonces comienzas a aprender esa capacidad y esa interpretar a cada persona dentro del equipo, porque si bien es cierto, cada persona es distinta, no todos están cortados con la misma tijera, hay que saber manejar como líder dentro de las organizaciones a las personas. Todo el mundo es distinto. Tú tienes equipo de 13, 15 personas. No puedes atender a X persona de una forma porque no es lo mismo. Entonces, no puedo entrar como me decían que yo era como un toro en una tienda de cristalería, ¿no? Entonces, yo entraba y si rompía algunas cosas en el camino, bueno, ese era el cost of doing business. Pero al final no era necesario. A veces el ego te dice sí es necesario, cuando no es necesariamente necesario. Claro. Y eso fue uno de mis grandes aprendizajes. Además de todo el ámbito tecnológico y todo lo que hice, pero el manejo de gente fue algo que me tomó mucho tiempo y tuve que trabajarlo y lo sigo trabajando en el día de hoy. Claro, es algo, me gusta eso que acabas de decir de que lo sigues trabajando porque creo que somos lifelong learners, siempre. Lifelong learners. Yo creo fielmente en eso, ¿no? Mira, yo estoy sentado aquí contigo en un podcast que hace, 10 años atrás eso no existía. Eso es totalmente diferente. Entonces hay que aceptar que esas cosas van a suceder y hay que aceptarlo y hay que embrace it. Hay que decir, oye, pero yo no había pensado en esto, ¿qué tal esto y qué tal? Y eso va a venir no únicamente de mi persona, va a venir de todas las personas que te rodean y tú tienes que crear ese ambiente para que la gente te dé esa retroalimentación. Claro. Si no lo creas y tienes esas barreras porque eres muy brusco o porque eres X o Y, entonces no vas a tener esa reciprocidad con las personas. Te hago una pregunta ahora que dices eso. No sé si conoces o has escuchado de Ray Dalio. Ray Dalio, que es este hedge fund manager, súper famoso, Okay. hiper exitoso. Y él tiene una de las reglas dentro de su empresa que me gusta mucho y está vinculado con lo que dijiste, que se trata de meritocracia. De que las ideas se escuchan si viene del que limpia la oficina como si viene de un gerente. Se escucha no por quien la dice, sino por el mérito que tiene la idea. Entonces, eso de que dijiste de que tener ese canal abierto para que cualquier persona te pase feedback, lo ves como algo valioso. ¿Te pasó alguna vez que tal vez alguien que estaba entrando de una perspectiva nueva o diferente, que tal vez sí tienes como esa barrera, no te llega, no se escucha? Muchísimos. Y hay una anécdota que yo veía anteriormente y esa anécdota era un case study de Harvard que te decía una X empresa que producía pastas de dentales. Entonces tus ventas habían bajado
Y el presidente de la empresa no sabía dónde estaba el problema y no tenía la solución. Entonces él dice, yo me voy a ir a la gente, ¿no? Entonces él agarra a todos sus vicepresidentes y los lleva para Suiza y los pone en un lugar precioso y le dice, tenemos este problema, deme su retroalimentación. Y la verdad le dieron retroalimentación y él se sienta con su gente de recursos humanos y me dice, esto es lo mismo de siempre, esto no es, vamos a ir al próximo nivel. Y se va a Cancún y manda a todos los gerentes, a todas las personas y todas las mismas y todas las personas, y le dan las mismas sugerencias y él dice, hey, aquí esto no es la solución, no veo lo mismo. Entonces hay una fábrica que está al lado de su oficina y hay una junta y él decide ir para sentarse para ver qué dicen y en una de esas decide pararse enfrente de la gente y dice, oye, tengo este problema. Y entonces sale un ciudadano que está en la parte más atrás, que trabaja en la línea de producción y dice, oye, ¿sabes qué? Lo que puedes hacer es el hueco de la salida de la pasta, ¿verdad? Está muy angosta y no deja salir mucho y cuando se deja salir sale espeso. Ábrelo un poquitito, deja salir más y tú vas a ver que la gente les va a gustar y van a consumir más. Lo hace. Y eso es una historia verídica de Colgate. Y abre y ganan 15% más, nada más con la apertura un poquitito más. Y no hay queja, no hay nada, porque a la gente le gusta, es más fácil exponerlo y más fácil para todo el mundo. Entonces, una cositita de una persona atrás. Y yo siempre he tomado eso como una y nuevamente eso es parte de lo que yo era brusco antes. O sea, no escuchar, no tomarte el tiempo, pensar que mi forma de ser es la correcta y las otras no son correctas. Eso lo tuve que aprender de él, fue excelente y me enseñó eso, de abrir esas ideas. Y hoy por hoy, con toda la tecnología que uno está dando, la información es mucho más rápida. Si tú no estás escuchando a todo el mundo, you're going to lose. 100%. Alguien más lo va a hacer y tú vas a ser el segundo. Sí, ese loop que existe ahora en el feedback es mucho más rápido, con todo, en digital, con ahora. Creo que una de las cosas muy importantes que ha sucedido para las empresas y desde el lado del consumidor es que ahora todo consumidor tiene una voz. Cualquier consumidor te agarra su Instagram, etiqueta a tu compañía y dice algo y lo vean 10 personas, 1, 100, 1000, 2000, dependiendo de quién sea, pero tiene una voz esa persona. Entonces, como dices, estar escuchando o buscar la forma de escuchar y entender de que debemos escuchar tiene un valor enorme y hay muchas veces que, como planteaste, y tal vez, digamos, en momentos de tu juventud, uno a veces se cierra en esa perspectiva de que yo me la sé, o que como yo estoy haciendo voy bien, porque me ha funcionado, o porque esto es la forma. Entonces, esa capacidad de abrirse, escuchar a otra gente, escuchar otras perspectivas, dar un paso atrás y verse, tratar de verse, hacerse un assessment de uno mismo, tal vez sí es verdad que soy así, o tengo esto, o tengo lo otro, o sí debí haber escuchado aquí. Siempre creo que esa forma de reevaluar las situaciones que uno vive es sumamente importante. Ahora sí, echando un poco más hacia adelante en tu línea, luego de que pasas estas primeras experiencias de emprendimiento, te pones varios sombreros como buen emprendedor. Cualquier persona que nos está escuchando, nos está viendo, si has emprendido o si has escuchado a algún amigo emprendedor, además sabes que te toca hacer operaciones, gerencia, marketing, de todo. Entonces, y eso es bueno porque te expone a muchas cosas. Que ahora hay este concepto de ser un hiper especialista versus un hiper generalista, que es este concepto que ahora mucho se habla de que una serie de habilidades complementarias te hace muy único versus lo que antes tal vez se buscaba, que era como ser muy especialista en un área, ¿no? Entonces, complementar habilidades. Pero como iba diciendo, entonces pasas por esta experiencia de emprendedurismo, luego pasas al mundo corporate, pasas 10 años ahí, aprendes de diferentes áreas, tienes estos movimientos horizontales. ¿Y qué pasa después de este momento? ¿Ya aprendes de tecnología o tienes ese primer contacto con tecnología? ¿Qué pasa luego de aquí? Bueno, entonces esto, y exactamente, da mucha risa porque exactamente a la línea de lo que estábamos hablando, llego yo a mis 10 años adentro de Dell y tengo como un itch, como algo, quiero hacer algo diferente, quiero explorar algo y no lo quiero hacer adentro de la misma industria.
Entonces, ¿y por qué? Porque quiero añadir a mi currículum, quiero dar un poco más de peso, quiero ampliar un poquitito más mis conocimientos con la vista de poder posteriormente, de repente, servir en juntas directivas o servir en otras cosas donde puedo mirar y puedo ver las cosas un poco arriba del concepto de una Más estratégico, industria. digamos. Y me voy a trabajar para Adidas. Ajá. Y en Adidas tuve Mercado 6 totalmente distinto. totalmente distinto, a vender zapatillas, a vender deporte, a vender health, Y mucho a, retail, a vender ahí es... retail, distribución, clientes finales, manejar una empresa alemana, tú sabes, Ajá, toda que esta es cosa. otro way of doing things. Another way of doing things, another way of doing things. Pero nuevamente mucho aprendizaje durante ese momento y lo que hace es que te das cuenta de las similitudes entre todas las industrias Ajá. y te das cuenta de las diferencias entre las industrias. Y Ok. básicamente tú empiezas a tratar de acoplar lo que uno aprendió en el otro lugar en Dell, digamos, o en mis emprendimientos anteriores, con la industria de retail, de sportswear, de equipo, y también aprender las cosas nuevas. Entonces yo estuve ahí por 6 años, nuevamente en puras áreas comerciales, ayudando y aportando en mercadeo en diferentes otras áreas adentro de la región. Una pregunta, y también a nivel regional, o sea, A nivel regional, sí. estuviste viendo... En el caso de Dell y Regreso, yo manejaba primero, Dell cambiaba constantemente, que es una cosa que es bien importante saber acerca de multinacionales. Las multinacionales cambian constantemente y tienen direcciones constantemente y es la forma que ella se mantiene viva y cómo ella utiliza la data para ver dónde va. Entonces, ¿Hacia dónde va? hacia dónde va y Claro, dónde se va a meter, ¿verdad? claro, claro. En Dell yo aprendí, yo manejaba regiones por completas, yo manejé todo lo que es Sudamérica, todo lo que es Centroamérica y el Caribe. No tanto el Caribe lo hacía para uso de casa y de empresa, pero posteriormente Ok. cuando fui a empresas más grandes me dedicaba casi exclusivamente a lo que es Centroamérica. Adentro de Adidas me encargaba de todo Centroamérica, todo el Caribe y todos los países que son un poco los países más chicos de Sudamérica y los países que tienen alguna que otra complicación que se manejan vía distribución, que son Ok. países como Venezuela, como Ecuador, Uruguay, Paraguay, son los países, y yo manejaba eso adentro Ok. de Adidas. Por muchos años, y esto lo quiero aclarar ahorita porque ahora más tarde cuando hablemos de la industria en la que estás hoy día, de la empresa en la que manejas también la región, que es Tecnasa, que es una empresa, bueno, panameña, que se Ujú. volvió una empresa multinacional, que es una empresa que tiene más de 700 colaboradores, una fuerza enorme, una empresa muy importante a nivel regional. Comienzas desde hace muchos años a entender un poco, porque es muy distinto cuando trabajas en un mercado solamente y estás aislado a cuando tienes que entender comportamientos distintos de distintos mercados. Porque si bien es cierto, la región tiene muchas similitudes. Nosotros también, por ejemplo, en mi empresa trabajamos tanto en Sudamérica, Centroamérica y hace poco entramos a Norteamérica. Eh, Hay cosas similares, pero hay cosas muy particulares dentro de cada frontera. 100%. Entonces, esas dinámicas son muy importantes que las fuiste aprendiendo y estoy seguro que juegan un rol importante en lo que haces hoy día. Lo que te quería preguntar de lo que mencionaste me pareció interesante, similitudes que hay entre multinacionales o empresas y diferencias que hay por industria, ¿no? Ujú, ujú. ¿Qué cosas tú crees que son transferibles, ¿verdad? En empresas multinacionales o qué cosas has visto en tu experiencia personal como profesional que son cosas que son claves en las empresas, como que son non-negotiables, o Ujú. sea, no sé, tener fuertes equipos de venta o tener, como hablabas antes, un área que esté siempre al tanto de tu personal, etcétera. O sea, ¿qué cosas viste que hay similitudes que son como non-negotiables Mm. en El empresas? primer non-negotiable más importante de todos, es que empresas públicas tienen que producir o dar resultados
financieros, trimestral, semestral o anualmente. Top Anualmente, line y bottom line. top line y bottom line, y tú tienes que pegar tus metas cada 3 meses y tú tienes que publicar esas cosas cada 3 meses y tú remuneras de esa forma, la empresa remunera de esa forma y se maneja vía las bolsas de valores de esa forma. Ajá, Entonces eso ajá. es en toda empresa que esté, que es nuevamente pública, tiene ese deber. O sea, Entonces estás tú te como, miden por eso exactamente. claro, estás como entre comillas, la empresa está naked en ese sentido. O sea, cada 3 meses le van a ver. Cada 3 meses y te van a medir exactamente por eso. Ujú. O sea, te van a decir, tu meta está aquí, esto es lo que tú has eso es tu resultado y esto en la parte comercial, nuevamente hablando, y estoy hablando, eso es lo que tenemos que seguir y punto. Claro, Y si no le llegas a 2 o 3 meses o las cosas, estás en riesgo. claro, entonces, eh, cuando llega, digamos, ese corte que se mide por quarters, tu meta estaba aquí, tú estás definitivamente, como es números y los números son precisos, por arriba, por debajo, y las personas que están del otro lado, llámense los accionistas, las personas con interés en las empresas, los clientes o quien sea, les afecta de forma directa, o sea, cogen confianza o cogen desconfianza a la empresa, entonces, ok, me Y te gustó eso. golpean tu precio de tu stock si tú no estás enseñando que tienes ese crecimiento tanto en bottom line o en top line, y eso afecta ¿cómo se llama? Los pagos de los dividendos a los accionistas, y si eso no está llegando a ese nivel y eso baja, te buscan un reemplazo para que busquen la persona que pueda hacer la posición. So, Y so, eso es en todas. No tiene so, que so como primer non-negotiable de ahí, los números, o sea, que tus números non-negotiable. estén siempre a la par o por arriba de esas metas que se ponen mes a mes y que obviamente llegar a esas metas depende de todo un engranaje de personas que hay adentro. Non-negotiable. ¿Qué otra cosa viste así o has visto en Ethics. multinacionales que son? Ethics. Ah, ok, Okay, ok, ethics. Es una parte muy importante de cualquier empresa pública, porque las consecuencias de cometer actos de contabilidad de errado, no representarte correctamente, etcétera, etcétera, son gigantes. ujú, Entonces, ujú, eso es algo que es non-negotiable. ok, O sea, tienes ok, que seguir una línea de ética en base a los tratados internacionales que hay en su lugar, en base a the generally accepted accounting principles, que todo esté bien y tú tienes que seguir eso, si no las consecuencias son severas. claro. Eso es un non-negotiable. Claro, y que eso también va como muy pegado y que a veces, cuando no sé, cuando uno hace como un business plan o comienzas a estructurar o alguna idea que tienes en tu cabeza, porque toda empresa grande comenzó por una idea, todas. Ujú. Y comienzas a ponerle como esos valores, esas creencias a la empresa. A veces la gente piensa que eso es como muy etéreo y muy tal y que, no sé, transparencia y fidelidad a tu cliente y tal. Esos son realmente como el ADN que te permite mantenerte ahí. Eso es así y no es, especialmente en países más chiquititos, lo que sea, es imprescindible que la compañía se maneje de esa forma. Entonces tú tienes que mantener la ética, tú tienes que mantener los procesos que establecen, porque todos estos procesos están creados con el fin de proteger a la empresa de posibles situaciones incómodas que te pueden ser bien serias en su remuneración. Muy, muy perjudiciales Muy en cualquier perjudicial, momento. muy perjudicial. David, ahora ya adelantando un poco más y entrando en materia, que como dije al inicio de la conversación, hay un tema en específico que yo trabajo en tecnología desde hace varios años y la verdad que cuando nos cuentas tu historia me siento identificado porque he hecho también de todo un poco. Me fascina, soy una persona que por su sangre corre como este ADN de emprendimiento, me gusta, soy curioso por las diferentes cosas, he hecho de todo un poco y sigo explorando muchas áreas. Y los últimos 5 años he estado trabajando en tecnología y dentro de la Ujú. tecnología obviamente hay muchos branches. Aclaro, y bueno, muchas personas que están aquí en el programa lo saben, yo no sé tirar una sola línea de código, pero me encanta la tecnología y entiendo la parte del negocio de tecnología, ¿no? Estamos en la misma. Eh, entonces, hoy día trabajas en ciberseguridad. Cuéntame un poco cómo llegaste a este bubble dentro de la industria de tecnología en específico, cómo fue esa transición, como mencioné,
ves toda la región y la parte de negocios para Tecnasa, que es una empresa enorme, es una empresa que tiene, o creo que cumplió este año sus Sí, 50 sus años, ¿no? 50 años aquí en Panamá, Sus correcto. 50 años. Y aquí quiero hacer un paréntesis importante porque nos escuchan muchas personas de Panamá y de otros países de América Latina. Eso es importante que lo sepan. Esto es una empresa panameña que está triunfando en la región, que viene de un país pequeño, que comenzó, then again, con una idea hace 50 años de una persona o de varias personas que dijeron, aquí nos podemos meter. Y si escuchamos a la gente y damos un buen producto, un buen servicio, una buena calidad, creceremos y es una de las muchas historias que hay de empresas latinoamericanas que están triunfando. Entonces, eso lo quería solamente mencionar para que a veces cuando uno siente y a nosotros en nuestro camino personal, en nuestra empresa también nos ha pasado como que venimos de un mercado emergente, ya existen ideas tal vez parecidas a estas en mercados de primer mundo, seremos relevantes o no. Yo creo que si uno es constante, llegas y puedes llegar a este tipo de niveles. Yeah. Entonces, ¿cómo fue que entraste en ciberseguridad? ¿Cómo fue que quedaste vinculado con Tecnasa? Ok, Y hablemos un poco luego de esto para entender cómo llegaste ahí, de entender y contar de forma general qué es un poco la ciberseguridad y ciberseguridad. dónde vemos. Ok, entonces esto, eh, como mencioné anteriormente, empresas multinacionales toman decisiones en momentos. Yo me encontré en una oportunidad de hacer unos emprendimientos nuevamente míos y yo ejecuté esas cosas. Y durante el camino, en medio de la pandemia, me llama básicamente el ex gerente general de Dell en su momento, diciéndome que había conversado con los dueños de Tecnasa, la familia Web, y que estaban buscando esta posición y él me recomendó para la posición. Ok. Yo no necesariamente estaba buscando algo en ese momento, pero ya emprendí unas conversaciones directamente con el CEO de Tecnasa y a mí algo adentro de mi trayectoria, yo siempre decía, oye, yo voy a trabajar en multinacionales para regresar a una empresa local, para dar mi aporte a esa empresa local, para ver Increíble. si es que yo pudiera agregar ese valor a una empresa de procesos, procedimientos, forma de pensar como de las multinacionales, pero siempre tomando en consideración que es una empresa privada. Siempre hay unas diferencias muy Sí, importantes. Entonces, sí. conversando con Gaby Agüed en ese caso, primero una ejecutiva muy profesional, altamente inteligente, con una visión muy clara de las ideas que quiere desarrollar. Y ella estaba buscando una persona que pudiera agarrar esas ideas, desarrollar esas ideas y implementarla a nivel regional. Y nuevamente, como tú dijiste, Tecnasa está en 7 países, está ubicado en todo Centroamérica, en Ecuador. Somos una empresa aquí en Panamá en más de 50 años. Empezamos con el negocio de planilla, que nosotros hacemos Ajá, la planilla. ajá. Nosotros tenemos una división de capital humano, la cual hace reloj de marcación, hace planilla. Tenemos un ERP, un software de recursos humanos excelente que se llama Talentia. Tenemos otra división que se llama Tecnasa University, Oh, que es wow. todos los cursos y todas las acreditaciones de todos los cursos de IT que tú te puedes imaginar. Y nosotros hacemos absolutamente todo eso. Así que te podemos dar Ah, toda qué la cool, certificación a toda persona. qué cool. Y el negocio más grande, que es el negocio de tecnología adentro de Que Tecnasa. esto ya es como Tech as a Service. O sea, Ah, cualquier cosa que necesites ahí. aquí es completamente todo alrededor del mundo tecnológico o la mayoría de las partes alrededor del mundo tecnológico, porque como tú dijiste, Nantito, es huge, es grande, Es ¿no? enorme. Y hay muchos proveedores y nosotros somos un integrador. Entonces nosotros tenemos los mejores proveedores de nuestro lado, ayudándonos, atendiendo entre las marcas más, incluyendo a Dell y HP y entre muchos otros. Y adentro de eso, adentro de la gama, adentro de la tecnología de integrador, está la parte de ciberseguridad. Y tú ves como infraestructura, tú ves como las soluciones de software, managed services, diferentes servicios, pero ahí sentado a iguales pares que no era anteriormente, está el negocio o está la situación de ciberseguridad. Claro, que ¿Eh? cada vez ha ido cogiendo más y más relevancia porque cada vez, y lo mencionaste en algún momento con Dell, que los datos son tan importantes. Bueno, si hace 15, 20 años los datos eran más importantes, hoy los datos son la sangre de cualquier empresa. O sea, son
lo es todo. Data is king, Ajá. como dicen. Y sangre o data es money. Ujú. Money. Esto es bien importante para que todo el mundo entienda que el propósito primordial de un ciberataque es money. Es la verdad. Es como yo te pongo en una situación donde tú me tienes que pagar para yo alivianarte de esa situación. Lo que se conoce como un ransomware. O De todo dependiendo tipo de del... ataques, todos tienen. Ransomware es el más conocido en Ajá. este momento, pero siempre la mayor parte es money. ¿Cómo yo puedo quitarte? Hay personas que lo hacen por placer, por querer ser malicioso, lo que sea. Pero los grandes momentos, los grandes ataques de verdad tienen que ver con cómo yo te extraigo dinero, cómo yo te blackmail. Para O sea, regresarte ese peace of mind pa- de que tus datos to estén ref- seguros, to de ref- que... devolverte data. Porque sin la data, you have no peace of mind. No Claro. tienes nada. Y si está todo encriptado y no lo puedes ver, no puedes avanzar. Claro, y sí, la data al final es el day to day de muchas empresas. Una pregunta que te hago aquí, Ujú. porque creo que es bueno aclararla. Bueno, l- antes de hacer como un globo sobre lo que es cybersecurity, tal vez cuando las personas piensan y escuchan este término, ¿esto es algo exclusivo para big corporations o esto es algo que a medida que tú vas creciendo tu empresa deberías tomar atención? Mira, antes que te conteste eso muy en particular, hay que entender un poquitito la naturaleza del atacante y la naturaleza de la empresa que no quiere ser atacado de la defensa, ¿no? Entonces, Ujú. la verdad es que el atacante es incesante, el atacante es emprendedor, el atacante está constantemente viendo cómo penetra tu empresa. Ajá, Todo, o sea, vive, están sentados y 24 hours a day están viendo cómo pueden entrar, por qué lugar, por cómo pueden entrar a tu empresa, a tu infraestructura, por cualquier punto de contacto que ellos puedan tener durante todas las circunstancias. Y ellos respiran y hacen eso todos los días. ujú, Entonces, cuando me preguntas, Genantito, oye, si es una empresa chica, una empresa grande o una empresa, a todas las empresas están sujetas hoy ajá. por hoy a este tipo de ataques. Claro que uno siempre va a ir a buscar una empresa mediana o una empresa porque ahí es donde vas a tener más chance de un retorno sobre tu inversión o el atacante sobre la inversión de todos los días, sentarte ahí buscando formas de atacarte y someter a esa empresa a ese ransomware o a ese ataque. Claro, Entonces, y estos casos, disculpa que te interrumpa, estos casos, digamos que hace mucho tiempo eran tal vez una cosa, ¿sabes? Muy particular, por aquí, por allá, o muy esporádica, pero a nivel mundial, si tú ahorita mismo estás escuchando, nos estás viendo y comienzas a buscar cybersecurity attacks o ataques de ciberseguridad, te vas a dar cuenta que es algo ya real del día a día, o sea, que sucede. para, para tener una idea, en la República de Panamá se experimenta alrededor de 650 ataques en diferentes formas diarias, No te puedo creer, desde enero hasta junio de este año. no te puedo creer. Wow, wow, no tenía idea. Qué locura. Y es serio, y podemos ver unos casos muy importantes. Yo no sé si estás al tanto de unos ataques que pasaron en Costa Rica hace poco, Ajá. que ha paralizado Hacienda, ha paralizado la Caja, han paralizado cualquier otra cantidad de empresas causando millones y millones y Que millones y fue, que millones de fue daños. al gobierno. Que Fue fue, al gobierno. claro. Al gobierno es lo que nosotros sabemos. La empresa privada normalmente no publica que ha sido atacada, Claro, ¿ok? claro. Pero Sí, en el caso del porque, gobierno sí tuvieron que hacerlo porque sí, pegó toda su no, infraestructura. y porque o sea, es de interés público en el sentido de que los Los ciudadanos, usuarios no pudieran utilizar los servicios brindados por Hacienda, no podían utilizar los servicios de la caja, no podías buscar una cita médica, no podías ver si tú tienes un historial médico porque wow, toda la información fue secuestrada. qué, qué locura.
Parece, a lo que están escuchando viendo, parece de película, pero estas cosas en realidad suceden. Y Y, esto es parte, así como la hiperconectividad, el internet nos ha traído cosas espectaculares, asimismo trae este tipo de nuevos desafíos que son una realidad y que hay que de una forma u otra entenderlos. Uno nunca sabe el día de mañana tú estás en una posición en donde alguien te pueda escuchar una sugerencia y puedas comenzar a introducir estos temas que son de relevancia y son, si bien es cierto, no es que de la noche a la mañana vas a tener todo resuelto, pero si comienzas a prestarle atención a estos temas, puedes down the line evitar un problema. Nosotros personalmente en algún momento tuvimos, y también sabes que es curioso, fue de una persona que había trabajado en la empresa, que conocía sobre la empresa. Y luego de eso fue un momento en el inicio de nuestra empresa que nos llevó a fortalecer este tema de ciberseguridad, de hacer todas las modificaciones pertinentes para estar mucho más protegido de lo que estábamos en aquel momento como un startup. Y uno pensaría que no. Entonces, por eso te hacía la pregunta de si tal vez empresas chiquitas sí, empresas grandes, empresas medianas, pero uno nunca sabe. ¿cuántas veces has filmado, has hecho podcast? ¿Por cuánto tiempo llevas y cuánto tienes ahí? Bueno, este es el episodio 96. ¿Qué tan importantes son los 95 antes de eso para ti? Sumamente importante. ¿Qué pasa Son si toda alguien la viene y te historia. dice, hey, tú quieres tu 95? Porque ya tú no puedes abrir tu computadora porque todo es un en todos tus lugares. Sí, Oye, oye, dame $500, dame $1000 y yo te lo devuelvo. sí, es así. Tú lo consideras en ese momento así. Es Y así. eso es exactamente lo que pasa. Es exactamente lo que pasa hoy por hoy. Es así. Entonces, y No, eso está pasando en todo nivel, a toda magnitud. no, qué bien planteado, porque uno pensaría que tal vez es en grandes corporaciones, pero es verdad, cualquier tipo de proyecto que tienes un activo que sea en alguna forma digital, si te lo quitan, no quedas con nada. O ¿Sí? sea, Y ese es tu sustento, tu activo, lo que has construido durante el tiempo que has empleado para estar ahí. Otra, otra pregunta que quería hacerte dentro del área de ciberseguridad es, tú eres una empresa, digamos, y yo tengo una empresa, ABCD. Y yo he operado de la forma que he operado y he conseguido crecer hasta cierto tamaño, soy una empresa mediana, grande, etcétera, y nunca he tenido un caso de estos. Tal vez nunca me han volteado a ver, están ocupados por otro lado, están disfrutando de hacerle ransomware a otra persona. Y yo un día despierto, escucho esta conversación o alguien me lo menciona o me leo un artículo y digo, ¿sabes qué? Me parece importante proteger mi activo, me parece importante proteger mi empresa, mis empleados, la información que yo manejo de mis clientes, que también es una de las cosas más importantes que uno maneja dentro de su empresa. ¿Cómo se hace? ¿Qué mm, se hace? ¿Cómo son los procesos generalmente? ¿Cuánto tiempo toma? A veces la gente por misconception puede pensar que entrar en un tema de ciberseguridad te va a tomar un año implementarlo. Pasa dentro de tu empresa, pasa afuera. Cuéntame un poquito de cómo sucede. ok, creo que lo más importante es que la mayoría de todos nosotros, me extiendo a pensar que en tu computadora debes tener un antivirus de alguna forma o en otra. Así que, y eso ha existido por un buen rato. O sea, que eso es algo que siempre hemos tenido en nuestras cabezas, porque antes te mandaban un correo electrónico con una cosita, un troyano, o lo que sea, y te hacían que tu computadora se quedara y era jajaja. O sea, pero nosotros estamos hace mucho tiempo atrás metiendo antivirus, parando los spams, haciendo esta cosa. Así que Ajá, la gente lo ajá. sabe y De una entiende forma u de otra. una forma o en otra. Entonces, ¿qué ha pasado? Que primero todo el mundo se volvió mucho más experto, empezaron a sacar formas de pago de sobornos o formas de pago de este tipo de ransoms que no son por dólares y no son traceables, sino son por otros Blockchain, blockchains, Bitcoin. bitcoins, etcétera. Ajá. Entonces ya se dice, "Hey, ¿sabes qué? Yo te estoy, pero me tienes que pagar en Bitcoin y me tienes que pagar en tal lugar", haciéndome casi completamente invisible de todas las autoridades. Entonces,
todas estas cosas tecnológicas empiezan a crecer el potencial que tienen para hacer el siniestro y hacerlo efectivo sin que te encuentren, ¿sabes? Claro. Para que tú puedas sin ir casi adelante. Que riesgo de su parte. Sin riesgo de tu parte. Entonces Ajá. ya se vuelve tu estrategia algo un poco distinto. Entonces, tú tienes una empresa y tu empresa ha llegado a un momento, tú escuchaste una noticia de otra empresa que tuvo un ransomware o tú escuchaste yo necesito hacer algo para protegerme. Ok. La primera cosa es como admitir que tienes una falla o que tienes un concern o que tienes una Sí, preocupación. que podría ser vulnerable. Sí, que tengo esa vulnerabilidad y lo quiero resolver. Eso no es un light switch, no es oye, protéjame todo, hazte un programa y entra aquí y va. ¿Por qué? Porque la tecnología te ha dado un sinnúmero de diferentes puntos de contacto. Tú tienes todos tus dispositivos electrónicos, tú tienes tu dispositivo de tu computadora, tú tienes la red que está pegado a tu red central, tú tienes tu base de datos que tienes en premisa, tú tienes tu información que tú mandas a las diferentes nubes, tú Ajá. tienes un sinnúmero de Digamos. entradas que son vulnerables y que estos expertos, estos tipos, miran y buscan constantemente, incesantemente estas oportunidades para ellos. Ok. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer es básicamente, hey, hagamos un assessment, miremos dónde estamos parados. Ajá. ¿Ok? Ajá. Entonces, otra cosa que nosotros hacemos muy en particular es que miramos y decimos, bueno, esto donde estás parado y tienes una cantidad de áreas de oportunidad, vulnerabilidades, por decir, pero vas a ver que son millones, ¿sabes? Te van a hacer como que si estás desnudo enfrente de todo el mundo en todo el momento. Pero entonces empiezas a mirar cuál es tu prioridad 1, cuál es tu prioridad Claro. 2 y empiezas a atacar esas prioridades y empiezas a crear esas barreras que son tan importantes contra estos ataques. Yo creo que es bien importante recalcarte una cosa más, que ninguna empresa que hace ciberseguridad te va a decir que nosotros paramos todo ataque. Claro. No. Nosotros o las empresas hacemos todo lo posible, te damos información, vemos toda la cosa, perseguimos toda la información para tener todas las áreas y siempre estamos en esa batalla constante. Entonces, ese tipo que está batallando constante tiene estos proveedores que están batallando lo mismo constante. ¿Cómo yo protejo la información de nuestros clientes? Claro. Entonces, es un proceso, a lo que te eso se llama como que medio que se llama la madurez de ciberseguridad adentro de tu empresa. Entonces, poco a poco vas mejorando. Poco a tus poco vas niveles. mejorando. Las entidades que más son atacadas son las entidades financieras. Claro. Entonces, esas entidades tienen probablemente el nivel más alto de madurez adentro de este ciclo, pero nunca para. Siempre hay algo adicional, siempre hay un ataque, siempre hay. Y eso es una de las cosas muy importantes de conocer. Anteriormente, cuando uno veía los ataques de ciberseguridad, básicamente tú protegías contra el ataque en sí, ¿ok? Pero como estaban evolucionando todos los ataques, para el tiempo que tú tenías la protección en ese momento, si tu óptica era únicamente eso, cualquiera de los nuevos ataques iban a entrar y pasarte por lo que tenías. Entonces, lo que hacen muchas empresas, estos proveedores, es que miran el mundo por completo y empiezan a estudiar todos los ataques, de dónde sale, de dónde nacen, qué vienen, qué hace, cuál es la estructura que viene, qué industria están atacando y consolidan toda esa información. Y esa información te la dan a ti y te dicen, ¿sabes qué? Si tú estás en la industria financiera, los ataques 1, 2 y 3 y 4 que estamos viendo en este momento, en este año, los últimos 6 meses, dicen que tus vulnerabilidades están aquí, acá y acá. Y tú tienes que meterte a proteger eso porque eso es lo que está pasando adentro del mercado. Evidenciado por y te enseñan todos los diferentes ataques, la forma que están haciendo el análisis de ese código. How did they write it? ¿Cómo lo escribieron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo encontraron ese tipo? ¿Usaron algo enmascarado por una cosa? ¿Es un backroom? Hay muchas formas que ellos hacen para poder entrar allá. Entonces,
Es un proceso, es lo que te quiero decir. Cuando una empresa quiere y dice, oye, ¿sabes qué? Necesito saber cómo estoy parado. Pueden hablar con Tecnasa. Tecnasa, ¿cómo es que yo sé dónde estoy parado, dónde está? Hacemos el assessment, presentamos ese assessment, ves dónde están y hacemos un plan a seguir adentro de lo que nosotros determinamos las prioridades y lo que la industria está diciendo que son las prioridades. Y Claro. así empezamos a caminar con los clientes, porque es un proceso constante, nunca va a parar. Claro, entiendo, porque así mismo como podríamos pensar que se modifica y mejora la tecnología del lado A, asimismo sabemos que del lado B, o sea, del lado de ese atacante, ellos están, como dices, buscando nuevas formas. Pero me gusta eso de que dices me parece una forma muy fácil de entenderlo y muy lógica de lo que no podemos medir, no lo podemos cambiar ni mejorar. Entonces, first, un assessment, vamos a entender dónde estás. Y es como, a veces también uno de los temas que me gusta mucho y que he hablado con personas aquí de transformación digital. Cuando una persona quiere hacer una transformación digital en su empresa, hay muchas áreas en las que tú puedes comenzar a digitalizarte, pero no es un plug and play. O sea, no es una cosa que mañana ya estás blindado, sino como tú dices, cuáles son mis prioridades, cuáles son las cosas, cuáles son las tendencias que se están viendo en el mercado y cada uno dentro de su mercado, ¿no? En este caso, ciberseguridad. Entonces, por lo que entiendo y por lo que me has comentado, ustedes como empresa evalúan no solamente lo que está sucediendo local, sino internacionalmente, hacen un cruce de esa información y luego acompañan a ese cliente a que vaya mejorando o que vaya trabajando en las áreas de mayor importancia. Claro, nosotros podemos venir a decirte, oye, ¿cómo estamos viendo si tú estás en la industria de hospitales? Perfecto. Oye, ¿sabes qué? Estos son históricamente todos los ataques que han habido a los hospitales. Esto ha sido los últimos ataques que vienen en este momento atacando X, Y y Z. Esto es lo que nosotros recomendamos para esa protección. Pero creo que hay un poco más allá. Y es que no únicamente estás viendo lo que está pasando y estás aprendiendo de lo que está pasando y estas empresas te están diciendo y están siempre mejorando el software para proteger ese tipo de cosas, pero también hay lo que se llama cómo respondo al incidente. Porque ya muchos de estos atacantes, ¿te acuerdas anteriormente? Si te entraba una cosa, jala el cable, apaga la máquina. Eso ya no es la forma de salir de incident response. Claro. Eso no es la forma de verlo porque ya saben que vas a hacer eso. Y eso ya lo tienen para que eso haga ciertas cosas. Cuando tú jalas X y cuando rebotea, te pone la situación peor. Ah, wow. Te lo pone peor, ¿ya? ¿No? Entonces, no únicamente tienes que mirar todo lo que está pasando en el mercado, no únicamente tienes que tener todos los instrumentos, pero tienes que entender que esos instrumentos no son falibles, que algo puede pasar y si algo pasa, que tengas un plan exactamente qué hacer De cómo cuando responder. esas cosas pasan. Claro. Y tú puedes mitigar enormes riesgos teniendo ese 360 pensamiento adentro de tu departamento de IT. Claro, que es, digamos, viéndolo así, es como tener prevención, o sea, prevenir, prepararse. Entonces, esa prevención, el estar listo y también, como tú dices, poder reaccionar si algo sucede. Claro. Entonces, con todo lo que me has contado, me quedo con algunas cosas que siempre me gusta hacer como un pequeño recap. Es un trabajo continuo, es un trabajo de constante aprendizaje y es algo que no es un plug and play, o sea que las empresas es algo que cuando se vinculan y toman la decisión de protegerse, deben constantemente, así como mejoras tus procesos, así como mejoras tu área de negocios, así como mejoras a tus vendedores, así como mejoras a tu personal, también debes seguir mejorando la forma en la que te proteges y proteges los activos dentro de tu empresa. Eso es interesante porque, como tú dices, antes tal vez ponías ahí no sé, el McAfee y ponías tu antivirus y lo volvías a renovar en 12 meses y ahí ya se quedaba, ¿no? Ahí se quedaba. Entonces así ha cambiado un poco esta industria. Ahora, ya cerrando la conversación, que Ajá. ya siempre quedamos dentro de la hora, no sé si te diste cuenta, pero ya pasó una hora, siempre se pasa volando. No me di cuenta. Eh, siempre se pasa hablando la conversación. Te quiero hacer una pregunta para cerrar, que es una pregunta hipotética que siempre hago a los invitados.
David, hoy día, con quien estoy hablando, con toda su experiencia, con las cosas que ha vivido, con el trabajo que haces hoy día, con los altos, con los bajos, con los momentos de incertidumbre, eh, te das cuenta que de una forma u otra, las cosas buenas y las cosas malas las has logrado superar. Todo el mundo tiene altos y bajos, todo el mundo tiene momentos de incertidumbre. Y la pregunta hipotética es la siguiente. Con la experiencia que tienes hoy día, con la certeza de haber logrado las cosas que has logrado hoy día, si pudieras ir hipotéticamente al pasado y encontrarte con ese David en algún momento de incertidumbre, cuando algo no salió, cuando las cosas no estaban tan claras, y con esa experiencia que tienes hoy día, ¿le podrías dejar un secreto, un mensaje, un tip a ese David más joven? ¿Qué Ujú. le dirías? Es una excelente pregunta y esto te la voy a contestar de esta forma. Eh, Primero, no tengo hecho, muchas cosas han pasado en la vida, la cual yo tomo todo como un aprendizaje, yo lo tomo todo como que "Hey, esto me pasó, que aprendí, que hice, porque al pasado no lo puedo cambiar. It is what it is. Ujú. Pero si pudiera yo regresar en el pasado un poquitito, yo diría que una de las cosas que probablemente yo tenía que aprender a hacer es escuchar un poco más. Mm, Escuchar a la gente a mi alrededor, escuchar las opiniones de las personas que están a mi alrededor y tratar de no ser tan opinado o tan que uno cree que su respuesta es la correcta en todo momento. ujú. Eso es algo que yo he aprendido hasta en este momento. Yo todavía sigo siendo, tengo un carácter un poco intenso, pero al mismo tiempo cuando yo cometo un error, levanto la mano, cuando yo digo, siempre digo, hey, ¿sabes qué? Te la ganaste, ahí va, excelente. Yo no tengo ningún problema con dar eso. En mi juventud yo no tenía esa paciencia o esa apertura para escuchar más y es algo que yo me diría yo de vuelta en mi cabeza, oye, sabes que cálmate un poquitito y vámonos por este lugar, escucha a la gente, Amazing. no So, seas tan terco. abrirse a más perspectivas, a escuchar más, a agarrar lo que sí funciona y lo que no, pero darse esa oportunidad para escuchar y Absolutamente. abrirse a más perspectivas. Excelente. Bueno, David, Gracias. gracias, No, gracias gracias a ti. por este espacio compartido. Gracias a todas las personas que nos escuchan y que nos ven. Este fue el episodio con David Smith y nos vemos en la próxima. Bless. Gracias.